Mi nombre es Estefanía Leal, mi grupo está conformado por Valentina Suárez y Laura Cele del grado 11.3 y le venimos a hablar sobre las leyes de los gases. Fueron desarrolladas desde finales del siglo XVII. Son un conjunto de leyes químicas y físicas que permiten determinar el comportamiento de los gases en un sistema cerrado. Ley de Charles. Esta ley establece que el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura a presión constante. Por lo tanto, se cumple esta ley. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Se puede decir que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Ley de Lusac. La ley establece que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura a volumen constante. Por lo tanto, se cumple esta ley. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Se puede decir que si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Para estos gases ideales se cumple la siguiente ley. Presión por volumen es igual a moles por la constante universal de los gases ideales por temperatura. Ley de Boyle. Como vemos, tenemos el gas con estas partículas y suponemos que este gas ocupa un volumen de 50 litros y la presión que ejerce es de una atmósfera. Como vemos en este lado, le vamos a dar el doble de volumen, que ahora no va a ser 50 litros, sino 100 litros de volumen. Lo que sucede es que al tener más volumen, lo que pasa es que las partículas chocan menos con las paredes y al chocar menos con las paredes, la presión, como se puede ver, que al tener una atmósfera pasó a ser 0,5 atmósfera, o sea que la presión disminuye. Se puede evidenciar que son completamente proporcional, es decir, cuando aumenta el volumen, la presión disminuye. A continuación presentaremos dos experimentos sobre la ley de Boyle. Para el primer experimento necesitaremos una botella de plástico vacía y sin tapa, una bomba y un recipiente con agua caliente. Vamos a tomar la bomba y la vamos a poner en la botella, en el pico de la botella. De esta manera que quede bien asegurada. Ahora vamos a tomar el agua caliente y vamos a meter la botella. Pueden notar que la bomba está completamente desinflada y al meterla en el agua se infla. Lo que acabamos de ver con el experimento del agua caliente, la botella plástica y el globo fue claramente la ley de Boyle, ya que si el volumen disminuye, la presión aumenta. Lo que pasó fue que al meter la botella en el agua, disminuyó el volumen disponible para el aire, aumentó la presión interna y gracias a esto se infló el globo. En el segundo experimento se necesita un plato con agua, un vaso, una vela encendida y un globo. Ya prendimos nuestra vela, entonces lo que vamos a hacer es poner el vaso encima de la vela y esperar que se caliente un poco. Vamos a poner el vaso encima de la bomba. Y acá vemos cómo succiona la bomba en el vaso. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el vaso en el recipiente con agua. Acá nos damos cuenta que con el agua fría se mantiene una presión. Acá vemos que hay dos presiones diferentes. La presión de la bomba y la presión del vaso. La presión del vaso varía gracias a la temperatura al tener contacto con el agua. La presión se enfría rápidamente y esto causa que el vaso quede pegado a la bomba
y no se cae. Como podemos ver, acá no se va a caer el vaso porque tiene la presión